Esta mañana nos hemos reunido para hacer un grito de reivindicación porque queremos decir basta de perseguir y encarcelar a defensores de derechos humanos y laborales. Libertad para Óscar Benedetto Sánchez. ¡Libertad! La Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora nos pronunciamos ante la escalada de persecución y encarcelamiento que estamos recibiendo las organizaciones de la clase trabajadora, defensoras de derechos humanos y ambientales de El Salvador. El día de ayer a las 2 de la tarde, mientras participantes de un taller de derechos humanos, junto con otros compañeros de la ONT que se aglutinan en Milpa y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, fue apresado el joven Óscar Benedetto Sánchez, quien es hijo de nuestro compañero César Benedetto Sánchez, quien es ex empleado de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de la Delegación Departamental de la Unión, desde donde acompañó diferentes procesos de defensa de derechos humanos, como los de varias comunidades rurales. Además, actualmente es integrante de la Unión Nacional para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, con quien acompañamos y estuvo en el mes de febrero en la gira de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos y laborales que ocurren en El Salvador, en donde se visitó a la OIT en la sede regional, diferentes espacios sindicales, académicos e institucionales. Además, es un importante análisis de temas políticos y coyunturales en los medios del oriente del país. La captura de su hijo es una represalia a su importante labor en defensa de los derechos humanos y por la justicia. Esta detención absolutamente arbitraria se da en el marco de una escalada represiva del régimen de Nayib Bukele contra los movimientos populares y los derechos humanos, para desviar la atención de los recurrentes escándalos que azotan al régimen. Este ha desarrollado una selectiva pero fuerte represión contra distintos activistas y movimientos de derechos humanos y sindicales. Se estima que al menos 75 personas entre defensores de derechos humanos y periodistas han salido de El Salvador en las últimas 2 semanas. La detención de Óscar Benedetto Sánchez es sin duda una medida ilegal del régimen para amedrentar a su padre, una figura destacada de la lucha por las causas populares y los derechos humanos. Los argumentos y el procedimiento con los cuales fue detenido Óscar no tienen nada que ver con la ley y sí con un mensaje de amedrentamiento político. Óscar fue detenido por 3 agentes vestidos de civil que se transportaban en un automóvil particular, placa 164-346. Se le informó a Óscar, que además es estudiante de medicina, que se le acusaba de fraude y de estafa, un completo sinsentido judicial y una bravuconada policial en toda la línea. En este sentido, desde la UNT y las organizaciones que conformamos el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora exigimos libertad para Óscar Benedetto Sánchez. ¡Libertad! Libertad a todas y todos los defensores de derechos humanos, sindicalistas, luchadores sociales y presos políticos del régimen de Nayib Bukele. ¡Libertad! Cese la represión. Cese la represión. Ahora pasaríamos al... Pero va, sí, contexto. Sí se intercalan, ¿no? Oye, sí, no. Muy bien. Bueno. Ángel Flores, coordinador de Milpa El Salvador, y también como organización parte del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora. Vamos a dar a conocer cuáles fueron los hechos en los cuales se desarrolló la captura de Óscar Benedetto Sánchez, lo cual nos despierta una serie de preocupaciones ya de por sí por todo el contexto que ya se pronunció nuestra organización en el tema de que existe todo un proceso de criminalización, persecución y encarcelamiento de personas defensoras de derechos humanos, colectivos, de naturaleza y sindicales en nuestro país. El día de ayer, mientras diferentes representantes de organizaciones sociales del Oriente del Salvador nos encontrábamos en un proceso de formación en materia de derechos humanos impartido por una organización relacionada al tema de derechos humanos en El Salvador, a las 2 de la tarde nos percatamos de que Óscar Benedetto Sánchez había sido interpelado por supuestos agentes de la Policía Nacional Civil. Menciono supuestos porque estos agentes llegan primeramente de manera vestidos de forma particular,
en un vehículo particular, y a pesar de que en este caso César Benedetto Sánchez, el padre de Oscar, interviene y solicita que por favor se identifican, estos no lo hacen, no mostrando ningún tipo de identificación, ya sea placa o otra forma de dar a conocer que eran agentes de policía. Y por otro lado también se solicita por parte de César de que se le entregue la orden de aprehensión, en este caso de Oscar Benedetto Sánchez. No se realiza ninguna de las dos comprobantes de este proceso, donde prácticamente nos preocupa porque prácticamente fue una captura donde desconocíamos si eran realmente agentes de la Policía Nacional Civil. Previo a que se diera en este caso la interpelación por los agentes de policía con Oscar Benedetto, en este caso recibió llamadas telefónicas de un número desconocido, en el cual al momento de atenderle se le indicó que eran agentes de la Policía Nacional Civil que venían a entregarle una notificación sobre un proceso judicial a su persona y que por esa razón deseaban, en este caso, contactarlo para hacerle la entrega de dicha notificación. Cuando el joven sale a un espacio donde estaba la policía, prácticamente se le indica que va a ser capturado. Además de esa situación, tomando en cuenta también de que la captura se realiza en un espacio público, es decir, sabemos que previo a la captura anduvieron en las cercanías de la vivienda de Oscar Benedetto Sánchez, pero también estaban en las cercanías donde estaba realizándose el proceso de formación. Entonces también nos preocupa de que exista toda una persecución, donde espacios donde se esté formando en materia de derechos humanos, también el aparato del Estado, a través de sus diferentes dependencias, empiece a realizar acciones de hostigamiento, de persecución y de captura de personas que estén en este tipo de procesos o estén desarrollando su ejercicio y su labor de defensoras y defensoras de derechos humanos. Posteriormente, cuando Oscar Benedetto Sánchez es capturado, es llevado en este vehículo particular a las 7 de la noche con 10 minutos, en este caso llegan a la delegación de San Salvador Oeste, anteriormente ex Bifrío, y es allí donde es colocado, en este caso Oscar, a estas horas de la noche. A partir de esa situación nosotros hacemos una movilización desde San Miguel para procurar, en este caso, llegar al momento en que se realizara la llegada de parte de Oscar a la delegación. Desconocíamos en ese momento, pero gracias también en este caso, a la defensa particular, privada, que está llevando el caso, logramos detectar en qué lugar se dio, en este caso, la entrega de Oscar Benedetto Sánchez. Entonces, en ese sentido, como organización, estamos preocupados por todas estas situaciones que se están dando, porque realmente vemos una intensificación de estas acciones de persecución, y por otro lado también, donde inclusive toda persona defensora está vulnerable ante capturas que pueda darse por parte del Estado salvadoreño. La acusación que se realiza en contra de Oscar Benedetto Sánchez es por estafa. Estamos hablando que es una estafa donde se plantea que él estafó a una persona por $300, no se da a conocer quién es la persona que lo demandó, y por otro lado nosotros caracterizamos que fue una medida desproporcional el hecho de llegar hacia San Miguel desde una delegación de Soyapango a capturarlo con policías encubiertos, vehículo particular, y por otro lado también tomando en cuenta que este tipo de delitos pueden ser ventilados de otra manera, a través de un proceso de conciliación o un proceso administrativo. Pero vemos que se realizó esta captura, que claramente identificamos que es una represalia a partir del nivel de activismo que tiene nuestro compañero César Benedetto Sánchez en la defensa de los derechos humanos, laborales, colectivos, por la defensa de comunidades rurales y también de la naturaleza a partir de sus funciones que ejercía anteriormente en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y hoy posteriormente ya dentro de las diferentes organizaciones de la población civil. Entonces, en ese sentido vemos que claramente la intencionalidad es generar temor. En este caso ya vemos que no es un ataque directo solamente a las personas defensoras, sino que van directamente a sus familias. Entonces, en ese sentido, de manera contundente, queremos expresar nuestro repudio a este tipo de acciones cobardes, que lo que pretenden es simplemente callar las voces, tocando la parte más sensible de los compañeros y compañeras que son su familia.
Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado igual al resto de la población a unificarnos y también a lanzar un mensaje contundente de rechazo a este tipo de acciones y exigimos la inmediata libertad de Óscar Benedetto Sánchez. Libertad para Óscar Benedetto Sánchez. ¡Libertad! ¡A más represión! ¡Más lucha! Si se podrían rotar para Sí, no mover que- mucho los micrófonos. No, pónganlos al centro y vamos a mover otra vez. Ajá, para luego evitar. Muy bien. Sí, me parece. Muy bien. Lo colocamos en el centro. Ayudemos aquí mucho. Se me olvidó si uno esto estaba también. No, ya va. Bueno, primero que nada quiero darle gracias a todos ustedes. El teléfono, sí le puede dar vuelta. Ahí, Quiero gracias. darle gracias a cada uno de ustedes por estar acá esta mañana, a cada uno de los compañeros que respaldan diferentes instituciones. La verdad es que desde el día de ayer cada uno empezó a darme fuerza, fortaleza. Recibí muchas llamadas, tantos mensajes, tantos de amigos como de funcionarios, pero lamento que muchos funcionarios me hayan hablado y tengan una doble moral. Hablar de mi hijo, ¿quién mejor que yo? Es una persona con un corazón noble. Es una persona que da la vida por cualquier ser humano. Desde el momento que él tomó la decisión de estudiar la carrera en medicina, es porque es una persona con mucha conciencia, con mucha hermandad. Yo lamento de que si este gobierno tiene algo contra mí, aquí estoy. Pero mis hijos no han hecho nada. Mis hijos son personas, son seres humanos que en verdad se dedican a estudiar. Son personas dignas. Son personas que toda su vida se han dedicado a apoyar al Asilo San Antonio, a la guardería infantil. Desde pequeño le han ayudado al ser humano. Y me da no sé qué, que la tomen contra mí, quien no ha hecho nada. Como lo decía Ángel, o sea, es un delito que, si lo quieren ver como delito, es un delito conciliable. Yo sé que a mí ya me buscaron por todos lados. Yo no tengo antecedentes penales, antecedentes policiales, yo no le debo nada a la Corte de Cuentas, al Ministerio de Hacienda. Y yo sé que como no pueden hacer nada contra mí, la hicieron contra mi hijo. Quiero decirles, hoy mi hija cumpleaños. Y me duele saber que he tenido que mandar a esconder a mi hija. Hoy recibí una llamada de alguien que trabaja en migración y me dijo que saque a Noris porque a Noris la van a detener. A las 4 de la mañana recibí esa llamada de esa persona de migración. Yo lamento, se lo digo de verdad. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a ir del país. Yo quiero decirle a este gobierno, señores, yo aquí estoy dando la cara. Yo no me voy a esconder. Yo espero que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos me reciba en su despacho. Quiero ver si en verdad
La procuradora, después de haber sido yo ex empleado de la Procuraduría, de la cara después que ella le entregó diplomas a mis hijos por haber sido parte de un proceso en la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Yo quiero ver si es cierto que tenemos ombudsman en este país. De igual forma, yo le agradezco esa llamada que me hizo un funcionario de alto rango, pero me gustaría tenerlo aquí a la par y que me dijera lo que me dijo. Yo lamento que en este país tengamos funcionarios que no tengan el valor de denunciar lo que está pasando en nuestro país. No es justo, no es justo. Mis hijos no han hecho nada, mis hijos no son delincuentes. Si el único delito que yo estoy cometiendo es denunciar en los diferentes medios de comunicación las arbitrariedades que con los 25 años que yo tengo de conocimiento de haber trabajado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y decir la verdad que estoy diciendo, en El Salvador se violentan los derechos humanos, no al 100%, se violentan al 1000 por 1000. Yo espero un pronunciamiento de los diferentes órganos o los organismos internacionales, tanto por las detenciones que han habido de los demás compañeros en el mes de mayo y en el mes de hoy de julio. Creo que es lamentable, Ustedes vieron por qué el comisionado de derechos humanos puso su renuncia en el país. Eso nos queda claro. El Estado salvadoreño es quien debe de garantizar los derechos humanos, y cómo es posible que el Estado salvadoreño sea quien viole los derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo de democracia nos estamos refiriendo nosotros en El Salvador? Yo el día miércoles, yo manejo un programa que se llama Programa Defensores de Derechos Humanos, y yo sé que ahí fue la dinamita. Yo tuve un programa donde hablé de democracia, gobierno de gobierno, hice señalamientos claros contra la administración pública de este país, y yo sé, el día siguiente detienen a mi hijo, o sea, yo sé que caló lo que yo dije en el programa. Señor Nayib Armando Bukele Ortiz, la historia de este país no se borra actuando y respetando los derechos humanos de los ciudadanos. Usted es el primer garante, usted es la persona que debe de garantizar como administrador público del Estado la no violación de derechos humanos. Quiero hacerle un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces que impartan justicia, pero que la impartan, así como recibieron sus conocimientos en la universidad, que los pongan en práctica. No podemos actuar con doble moral. Si un funcionario sabe que no se va a pegar a la ley, mejor disponga su trabajo, disponga su plaza, porque usted no está para impartir justicia. San Romero de América era claro y dijo que a quienes iban a morder eran a los pies descalzos. Eran los pies descalzos. Y es lo que este gobierno está haciendo, quitándole el trabajo a la gente humilde, a la gente pobre, que es a la que nosotros nos debemos. Nosotros no nos debemos a la inversión internacional. Es que este país es de los salvadoreños, este país no es de la inversión internacional. Es importante hacerle un llamado a los diferentes cuerpos diplomáticos acreditados en el país. Señores,
¿Ustedes son diplomáticos de carrera o son diplomáticos políticos? ¿Por qué se quedan callados? La diplomacia no es esa. Yo los invito a que revisen la Carta de las Naciones Unidas, que revisen la Carta de la Organización de Estados Americanos. Si ustedes no están a la altura diplomática, yo les pido en nombre de este pueblo salvadoreño, busquen otra cosa que hacer porque carrera diplomática no tienen. Nosotros necesitamos un Salvador para los salvadoreños, no necesitamos un El Salvador para los extranjeros. El Salvador es nuestro, El Salvador es la patria de los salvadoreños. Últimamente quiero hacerle un llamado a Ban del Salvador. Han explotado a nuestros jóvenes en este país con ese proyecto de Ban del Salvador como ustedes no tienen idea. Mi hijo formó parte juntamente con mi hija por 6 años en Ban del Salvador. Y todo lo que se les dijo ha sido una total mentira. Yo lamento que los padres de familia se queden callados en el proyecto de Ban del Salvador y porque le digan que los van a sacar del país a representarlos. No es de esa forma que se trata a los jóvenes y respetando la dignidad del ser humano. Finalizo con esto a la señora Gabriela de Bukele. ¿Dónde están los derechos de los jóvenes, de los niños? ¿A dónde están los derechos? No podemos decir una cosa y hacer otra. Debemos de decir, porque nuestros hijos, en el caso de la primera dama presidencial como del señor Nayib Armando Bukele, yo creo que lo que ellos más aman son sus hijos. Yo igual lo que más amo es mis hijos. Mi hijo no tiene vicios, no toma, no fuma. Su pasión es estudiar. No. Su pasión es tocar un instrumento musical, así como mi hija toca saxofón, clarinete. O sea, mis hijos son personas con valores. Y me duele. ¡Libertad para Óscar Benedetto Sánchez! ¡Libertad! ¡A más represión! ¡Más lucha! ¡A más represión! ¡Más lucha! ¡Aquí vivimos! ¡Aquí resistimos! Anteriormente me comentaba que el nombre de su hijo coincide exactamente con el suyo. Quisiera, saber desde su punto de vista, tal vez se debe a alguna confusión de las autoridades debido a que coinciden exactamente los dos nombres. Mire, yo tengo entendido de que en este país hay una nómina. Y yo sé que de los que están acá, un par están en esa nómina. O sea, nosotros estamos claros. Si se puede decir que porque mi hijo es Benedetto, yo soy Benedetto, mi hijo tiene barba, mi hijo físicamente es igual que mí. ¿Ya? Yo sé que ese arresto era para mí ayer, pero Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Yo sé que mi hijo es fuerte. Yo sé que es más fuerte que mí. Me lo dijo hoy. Yo lo vi hoy. Y él está tranquilo. Me dijo, yo no he cometido nada. Yo sé que yo estoy aquí porque no tuvieron el valor de traerte a vos. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Yo le pido justicia a Dios. Yo no soy quien para señalar a nadie, solo le pido justicia a Dios, sabiduría, entendimiento, discernimiento, comprensión. Y pongo al final a mi hijo en las manos de Dios, a los compañeros que ya
igual se van a hacer parte de la Defensoría Técnica. Y lo único que yo le he pedido, y lo vengo diciendo, yo soy una persona muy católica, muy devota, muy respetuoso de la doctrina. Lo único que les pido es las oraciones para mis hijos, que yo sé que ahí está mi fortaleza. ¿Cuándo va a ir a la Procuraduría a intentar hablar? Ahorita, al nomás salir de acá, voy a ir a ver si la procuradora me recibe. ¿Y a la Fiscalía van a ir a pedir la información del caso? No quieren brindar información. No quieren brindar información. ¿La han declarado en reserva o simplemente no? No quieren dar declaración, no quieren dar información. Una pregunta para usted. Como organizaciones de defensores de derechos humanos, ¿qué lectura les deja o qué mensaje les deja esta persecución para los miembros de organizaciones? Sí, es necesario. Por favor, Sí. Cambian, Sí, primero, a partir de la caracterización que hacemos de este caso, es necesario también entender que cada vez el tono sobre la persecución de personas defensoras cada vez se agudiza más, y que también en este caso con la captura de Óscar es necesario que también entendamos que existe una política de extinción de las personas defensoras en El Salvador, porque no solamente es un ataque a una generación de defensores. Óscar ya representa a la juventud, es decir, a los que estarían en el futuro asumiendo el rol de la defensa de los derechos en nuestro país. Como ya mencionaba César, en el caso de Óscar es una persona igual que participa en todos estos procesos de lucha, de defensa, pero también estamos en este caso caracterizando que no solamente es el ataque a la generación actual, sino lo que se procura es también callar las voces del futuro. Es decir, los que van a estar cuando esta generación, si todos somos encarcelados, somos perseguidos, y se utilizan otros métodos, no solamente a través de la captura, sino otros métodos más viles, porque también hay que entender que cada vez el nivel de violencia se va agudizando más. Y si no se le pone freno a esa escalada de violencia, van a llegar a un punto donde cada vez la integridad física y moral de las personas defensoras va a estar en riesgo total. Entonces vemos en ese sentido que es una persecución intergeneracional, que no solamente se limita a las personas que actualmente defendemos, sino que claramente a las juventudes que estarán ejerciendo esa labor en el futuro. Claramente esto obedece a toda una lógica de perpetuarse en el poder. Es decir, se piensa a futuro y por ende se está exterminando a todo aquel que en el futuro puede ser un obstáculo también para los intereses de acumulación de riqueza. Es decir, la persecución claramente que existe hoy es por los intereses de una argolla familiar de enriquecerse a costa del aparato del Estado. Entonces hay que entender que ese es el objetivo central. Y luego de eso, nosotros como organización, en primer lugar, intensificaremos lo que estamos haciendo, y por otro lado, hoy anunciamos la campaña por la libertad de Óscar Benedetto Sánchez, la cual no tendrá fin hasta que él no esté libre. Entonces, en esta campaña que va a ser a nivel nacional e internacional, en la cual nuestras voces se estarán fortaleciendo y haciendo este llamado a que cese no solamente la captura de Óscar Benedetto, sino el resto de compañeros y compañeras que también han sido capturados, no solamente en lo que va de este año. Estamos hablando que la persecución se ha ido dando desde los eslabones más débiles de las personas defensoras, desde las personas en los territorios, en las comunidades, que fueron capturadas desde que entró en vigencia el régimen de sección. Estamos hablando que cada vez están tocando sectores mucho más robustos, más fuertes, o con una imagen mucho más pública. Pero esto estamos hablando que hasta la fecha llevamos una serie de capturas, inclusive principalmente de personas defensoras de los territorios, de las poblaciones indígenas, sindicales, de la diversidad sexual, etc. Es decir, han sido capturados. Entonces, en ese sentido, hoy anunciamos esta campaña en el marco de la captura de Óscar Benedetto Sánchez, pero también por la libertad del resto de compañeros y compañeras que han sido capturados por alzar su voz, por levantar su voz en contra de la violación de los derechos.
A más represión. ¡Más lucha! Creo que también es importante que el caso, como señala el compañero, de un joven que se está preparando para un futuro, ¿verdad? Y que desde ya ha dado muestras de su vocación para la defensa de derechos, y esto representa una problemática que no hay que verla solo desde el lado jurídico también, sino desde el lado sociológico también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes que han detenido en los centros escolares? ¿Y cómo es posible que se hayan dictado un formulario? No sé si ustedes habrán escuchado qué contiene ese formulario, donde hasta por la apariencia, por cómo se viste, cómo parece, si hace tareas o no hace tareas, si tiene problemas. ¿Quién no ha tenido problemas en la adolescencia? Esa es una etapa difícil de la vida. Y entonces resulta que ahora cada docente tiene que mandar, ¿verdad?, el reporte con nombre y apellido, incluso si ese joven tiene alguien que está vinculado a un grupo delincuencial. Es una cosa terrible lo que está sucediendo. Entonces, la situación no solo es violatoria, atemorizante, ¿verdad?, para las personas que ya tenemos cierta edad, experiencia, conocimiento. Pero ¿qué pasa con la juventud? ¿Y qué pasa con el personal docente si no reporta? También va a sufrir represalias, también va a ser oprimido por este régimen. Entonces es preocupante la situación en la cual ahora ser joven se convierte en un delito. Porque hay que examinar desde los centros escolares cómo se mira ese joven, cómo se viste, cómo habla, con quién se relaciona, cómo es su familia. Es un formulario que a todas luces es totalmente violatorio y que deberíamos de condenarlo. Y el caso que estamos denunciando este día no solo representa, ¿verdad?, para la población salvadoreña la necesidad de levantar la voz, porque hoy son ellas, mañana pueden ser los hijos, los hermanos, las hijas de ustedes, de todas las personas que nos escuchan. Y también es un llamado a la comunidad internacional, que nosotros que venimos de la OIT, por ejemplo, hemos señalado y hemos dicho, hemos criticado un silencio que hay de la comunidad internacional. ¿Por qué? Hemos entendido porque ha habido una burbuja, ¿verdad?, donde se ha vendido la idea que aquí es un país donde se respetan las libertades y los derechos humanos, pero sabemos que no es así y poco a poco esto se está dando cuenta ante el mundo. Pero ¿quiénes somos las personas más llamadas a defender nuestro país, nuestra democracia, lo poco que queda, nuestras organizaciones? Somos las personas que vivimos acá. Es terrible la situación en los centros educativos y el futuro oscuro, gris, desesperanzador que le toca a la juventud salvadoreña. Porque quienes nos gobiernan no proceden de la clase trabajadora, no proceden de los, ¿verdad?, estratos de bajos recursos. Son la gran oligarquía de siempre que ahora con otra cara, con otro color, está gobernando y está satanizando, castigando. Entonces, ¿qué es lo que nos espera si seguimos en silencio? La pérdida de nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, como mínimo, y todas las otras libertades de movilidad, por ejemplo. Entonces el llamado es para que la población, padres y madres de familia que están siendo objeto o van a ser objeto de esa persecución desde la apariencia que tiene un joven, no puede ser. Entonces hay que alzar la voz, ¿verdad? Sí, en ese sentido también otro aspecto también mencionar, entendiendo que esto es una política de Estado, es decir, la persecución, criminalización y encarcelamiento de personas defensoras es una política que está siendo impulsada al Estado y por ende hay una violencia institucionalizada. Y eso lo podemos ver solo en el ejemplo del día de ayer, desde la actitud de los policías encubiertos que llegan, que negaron la información sobre el proceso, hasta hoy en el lapso de la mañana, el responsable de la Bartolina, el cual se dirigió de forma burlesca e intimidante a nuestro compañero César cuando estaba visitando a su hijo, y al final, debido al tiempo que él deseaba estar con su hijo, le indicó, le argumentó de la siguiente manera, de forma burlesca e intimidante, de que si no se retiraba, lo iban a dejar a él, iban a sacar a Oscar. Entonces vemos cómo se burlan ante el sufrimiento de la población y cómo dentro del aparato del Estado, los diferentes, bueno, inclusive hacer un llamado a la corporación policíaca, inclusive narrativas o discursos, como ya mencionaba la figura de Monseñor Romero, que hacía en la época del año 80, cómo sigue estando vigente hoy, donde le hacemos el llamado a la corporación de la Policía Nacional Civil que obedezcan a su conciencia, que por favor no se presten a esta situación de atropello. ¿Cómo es posible que sean ciegos y reciban órdenes
y no apegarse a la dignidad del pueblo salvadoreño. Entonces, de igual manera, hoy, en otro momento histórico, hacemos nuevamente ese llamado a que la Corporación de la Policía Nacional Civil obedezca a su conciencia y que no se preste a todos estos mecanismos de violación, persecución y criminalización de personas que defienden los derechos del pueblo salvadoreño, entre ellos a las personas que están dentro de la misma corporación de la Policía Nacional Civil. Para el licenciado, desde el punto de vista de la jurisprudencia salvadoreña, ¿cómo ve usted el proceso de captura y posteriormente el arresto y encarcelamiento del joven y también de los otros defensores? ¿Cómo se ve desde la jurisprudencia estos procesos? Bueno, es bien complicado porque la coyuntura jurídica se ha adaptado a un criterio político, ¿verdad? La jurisprudencia lo que nos dice es que debe haber un respeto al principio de legalidad y al Estado democrático de derecho. Sin embargo, en los últimos años, en el último quinquenio, ha sido contrario, ¿verdad? Se ha aplicado la ley no en base a derecho o a la jurisprudencia, sino que se ha aplicado en base a un criterio político. Los juzgadores, más allá de utilizar una herramienta como la que deben de tener, ¿verdad? Que me refiero a la Constitución, a tratados internacionales, a una ley en específico, aplican criterios más allá, ¿verdad? De la jurisprudencia y del marco legal en el país. ¿Se pueden quedar para una foto, por? Ambas. Justo que se metan los que no pudieron. More, no te vinieron tarde. No aparezcan, More. Con Héctor. Gerson. Y no me pasan el micrófono. Voy. Morena está. Cabemos. Todavía falta alguien más. Gerson. Este volado se puede caer. Viendo para acá. Gracias. Puede quedar por aquí. Aquí no tapa nadie, mentira. No te pongas así tampoco, que no es sano. Gracias. El gobierno tomamos otra foto.